Hola, esta píldora formativa de Álgida está dedicada a la gestión de quejas y reclamaciones en Andalucía como consecuencia de la actualización legislativa que ha tenido lugar en 2019. Hasta ahora, la normativa estaba regida por el Decreto 72/2008, que ha sido sustituido por el Decreto 472/2019, publicado en junio de 2019 y que entró en vigor el 3 de diciembre del mismo año. Con este nuevo decreto se trata de clarificar mejor para qué sirven las hojas de quejas y reclamaciones en Andalucía y además se cambia nuevamente el formato que vuelve a adoptar un carácter vertical en sustitución del que existía anteriormente, que era horizontal, además de modificar su contenido. Como concepto básico tenemos que tener claro que mientras que la queja es una manifestación de desagrado, en la reclamación se añade a esa manifestación de desagrado una petición expresa o tácita a la empresa que ha proporcionado bien o ha prestado el servicio de algún tipo, una restitución, una anulación de una deuda, la prestación del servicio nuevamente, etc. Por su parte, la denuncia es aquel caso en el que se ponen en conocimiento de la administración pública hechos que pueden ser constitutivos de una infracción administrativa en materia de consumo. El nuevo decreto deja bastante claro para qué sirven las hojas de reclamaciones. En primer lugar, lo que se pretende es que se busque una resolución directa de conflictos entre las empresas y las personas usuarias directamente. En caso de que esto no fuera posible, sería la Administración la que proponga una solución al conflicto y, en todo caso, para que la Administración aconseje al consumidor cuáles son las posibles vías de resolución de dicho conflicto. Pero lo que es importante destacar es que en ningún caso la Administración puede o debe imponer una solución. Ese no es el objetivo de las hojas de reclamaciones. Dentro del ámbito de aplicación hay que destacar que, por supuesto, aplica a todas las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, así como a todas las personas físicas o jurídicas y entes sin personalidad que comercialicen bienes o presten servicios en Andalucía de manera presencial, a distancia o electrónicamente. Esto quiere decir que incluso un establecimiento que tenga su sede social en Valladolid, por ejemplo, si presta servicios que pueden ser adquiridos por usuarios andaluces telemáticamente, pues estará sometido al campo de aplicación de este decreto. Lo que es importante también reconocer es que el decreto lo que trata de proteger a los consumidores y usuarios frente a los prestadores de servicios y, por lo tanto, no aplica a empresas entre ellas. Es decir, no se puede poner una hoja de reclamación de una empresa a otra empresa, porque se entiende que no son consumidores y usuarios. Existe una serie de conceptos fundamentales que debemos conocer. En primer lugar, tenemos que tener en nuestro establecimiento siempre hojas en papel de reclamaciones. Es posible descargarse un formato en PDF editable en la página web www.consumoresponde.es, pero el tener las hojas en papel es un requisito obligatorio. La entrega de estas hojas de reclamaciones es gratuita y se debe realizar inmediatamente cuando el cliente lo solicita, sin demoras y sin enviarle a otra dependencia a recoger la hoja de reclamaciones. No se le puede obligar a cumplimentarla en nuestro propio centro o establecimiento. Y aunque el cliente no haya realizado ningún consumo o no nos haya comprado nada todavía, tenemos que hacerle la entrega de las hojas de reclamaciones cuando así lo solicite. En nuestros establecimientos siempre tenemos que tener el cartel que indica la existencia de hojas de reclamaciones disponibles para las personas usuarias y consumidoras. Y cuando nos entreguen una hoja de papel de reclamaciones cumplimentada, debemos firmarla y sellarla, entregando 2 ejemplares a la persona que la ha rellenado. Siempre hay que contestar a las hojas de reclamaciones en 10 días hábiles. Tenemos en la página web de consumoresponde.es un ejemplo de cómo se puede contestar a esas hojas de reclamaciones. En este punto es importante recordar que la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía recoge como infracciones leves el no disponer de los libros de hojas de quejas y reclamaciones oficiales, el negarse a suministrarlos o suministrar algunos que no sean oficiales. También el no tener expuesto al público el cartel anunciador o no responder en el plazo de 10 días que ya se ha mencionado. En este sentido hay que recordar que se puede solicitar, el cliente o la persona usuaria puede solicitar la presencia de la policía para que pueda verificar estos extremos, es decir, que no tenemos las hojas de reclamaciones oficiales o que nos negamos a entregarlas, por ejemplo.
Las infracciones leves pueden ser sancionadas con multas de 200 euros a 5.000 euros. Y si tienen curiosidad, pueden ver en la propia página web de Consumo Responde cuáles han sido las sanciones impuestas por estas causas en 2018, 17, etcétera. La obligación de tener hojas de reclamaciones en Andalucía corresponde a todos aquellos que comercialicen bienes o presten servicios en nuestra comunidad autónoma. En el caso de disponer de varios establecimientos, por ejemplo, si tenemos varios restaurantes, pues teníamos que tener hojas de reclamaciones en cada uno de los establecimientos. Si prestamos un servicio fuera de un centro fijo, como es el caso de los guías, tendríamos que llevar las hojas de reclamaciones encima. Y si usamos un vehículo, pues debemos de llevarlo en el vehículo, como por ejemplo en el supuesto de los taxis. Existen profesiones o sectores económicos que están muy regulados con procedimientos específicos y hojas de reclamaciones específicas, como por ejemplo el transporte, pero queda claro con el decreto que con independencia de esas regulaciones especiales tienen que llevar además las hojas de reclamaciones de la Junta de Andalucía. Además, también en el caso de prestar servicios telemáticamente o a distancia, pues se debe de informar a la persona consumidora de dónde se pueden obtener esas hojas de reclamaciones, por ejemplo, en qué dirección de correo electrónico me la pueden solicitar para que yo se la envíe. Como hemos señalado, se ha cambiado el formato de las hojas de reclamaciones. Hemos pasado del formato horizontal, hemos recuperado el formato vertical, pero con independencia de este aspecto, lo realmente relevante es que cambia el contenido. En el formato antiguo, que es el que se ve ahora mismo en pantalla, teníamos dos campos. Un campo es el número 3, que describe el hecho y las pretensiones de la persona reclamante, en la que muchas veces las personas reclamantes solo describían el hecho, pero no qué pretendían conseguir con esa reclamación. Y además existía un campo en el que se incluían las observaciones de la empresa a la que se le planteaba la hoja de reclamaciones. En el formato nuevo, la descripción del hecho constituye un campo en sí mismo, mientras que la pretensión es un campo nuevo en el que existen distintas casillas para que la persona reclamante pueda indicar de una manera clara qué es lo que quiere, si quiere una compensación económica, en qué cuantía, o si simplemente quiere una disculpa, o por ejemplo quiere simplemente que no se repita el hecho que se reclama. Como vemos, queda mucho más diferenciado y además desaparece el campo para la contestación de la empresa, porque esta de todas maneras ya va a contestar dentro de los 10 días siguientes a la presentación de las hojas de reclamaciones. Como ya hemos dicho y como ocurría en la legislación anterior, es obligatorio disponer de un cartel en el que se notifique la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de las personas consumidoras, usuarias. Y en el caso de que no tengamos una dependencia fija donde podamos colgar este cartel, que hay que recordar que tiene que estar en zonas de entrada o de atención a la clientela bien visible y bien legible, si no existiera esa dependencia fija, como decimos, habría que incluir esta información, es decir, la disponibilidad de hojas de quejas y reclamaciones, en la información que enviemos a nuestros clientes sobre propuestas de contratación, en nuestra página web, en nuestra factura, etc. Básicamente, las personas consumidoras y usuarias nos pueden hacer llegar las hojas de reclamaciones por 3 caminos. O bien solicita la hoja in situ, que es la forma más común, entonces nosotros se la entregamos y nos la cumplimentará bien en ese momento o bien con posterioridad, y cuando esté en nuestro poder tenemos 10 días para contestarle, 10 días hábiles, o bien consigue la hoja por su cuenta, por ejemplo descargándose de la página web Consumo Responde, en cuyo caso nos tiene que enviar a nosotros las 3 copias, nosotros las firmaremos y las sellaremos y le devolveremos a esa persona las hojas correspondientes al reclamante y a la administración en 5 días hábiles, y tendremos además otros 5 días para contestar. El total desde que recibimos la hoja de reclamaciones son 10 días hábiles. O existe una tercera opción, que es que nos solicite la hoja a distancia y nosotros la tenemos que enviar la hoja físicamente, esa persona lo rellena y nosotros tenemos que contestarle desde la recepción de la hoja de reclamaciones en 10 días hábiles. También existe la posibilidad de adherirse al sistema de hojas electrónicas, que es un sistema gratuito, pero que pueden solicitar únicamente aquellas empresas que tengan el certificado digital. Como ya hemos dicho a lo largo de esta píldora informativa, tenemos que enviar una contestación en los siguientes 10 días hábiles. Y es importante por ello que quede constancia de la fecha en que se ha enviado la contestación. En este sentido, hay que recordar que tenemos que guardar toda la documentación respecto a la hoja de reclamaciones, tanto las hojas de reclamaciones recibidas como la contestación enviada y el acuse de recibo de la persona durante 4 años.
En la contestación que le demos a la persona usuaria o reclamante, tenemos que proponer una solución o denegar justificadamente lo que esa persona reclama, decir si se acepta o no la mediación o arbitraje de consumo y también si estamos adheridos a algún sistema alternativo de resolución de litigios de consumo, como pueda ser, pues a lo mejor un sistema de una cámara de cuentas o de una organización empresarial, etcétera. También es importante recordar que ya se ha mencionado que en la página web de Consumo Responde existe un modelo de contestación para las organizaciones. En el caso de que no contestáramos en esos 10 días hábiles o de que la persona no esté conforme con la solución que se le ha propuesto, puede entregar debe entregar esa hoja de reclamaciones al Servicio Público de Consumo. Al recibir la hoja de reclamaciones, podrá inadmitirla, por ejemplo, cuando el contenido de la reclamación sea algo notoriamente infundado o una cuestión frívola, o por ejemplo cuando la ha remitido al Servicio Público de Consumo antes de que transcurran los 10 días hábiles que tiene la empresa para poder contestar. Puede solicitar que se subsane alguna deficiencia, pues por ejemplo porque no se haya adjuntado justificantes que apoyen lo que se contiene en la hoja de reclamaciones, o puede tramitarla proponiendo una solución a ambas partes que tienen 10 días para contestar. En cualquier caso, haya acuerdo o no haya acuerdo, se tiene que emitir una resolución final del proceso. En ningún caso, como ya hemos dicho, la Administración impone ninguna solución a las partes. Y por último, recordamos la posibilidad de adscribirse al sistema de hojas electrónicas, que es un sistema voluntario y gratuito, tanto para las empresas como para las personas usuarias y consumidoras, cuya diferencia principal es que todo el proceso se realiza electrónicamente con certificado digital, tanto para las empresas que lo solicitan y pertenecen a este sistema, como para aquellas personas usuarias que desean poner una hoja de reclamaciones a través del mismo. Por nuestra parte, esto es todo. Esperamos que el vídeo haya sido de su interés. Le damos gracias por su atención y le dejamos los datos de contacto de nuestra organización por si tuviera alguna duda que pudiéramos resolver al respecto.